Cuando los hombres se dejan llevar por su miedo, el único camino que les queda es hacia la tiranía. Frank Herbert. Tras 61.000 millones de caídos, la esterilización de 90 mundos y la erradicación de 40 religiones junto a todos sus seguidores, los Fedaykin de la Guerra Santa de Muad'Dib habían llevado el fervor religioso de su Mesías a todo el universo conocido. Paul, que era Muad'Dib, Lisan al-Gaib, emperador del universo conocido, y duque de Arrakis, se había instaurado como hegemón de la humanidad e incansable custodio de la Melange. Paul Atreides, quien era hijo del duque Leto Atreides, señor de Caladan y primer duque Atreides de Arrakis, descendientes del rey aqueo Agamenón, rey de Micenas y de toda Grecia, comenzó su historia con 15 años tras la funesta pérdida de su padre entre los sangrientos salones de Arrakeen. Entrenado por su madre, Lady Jessica, la concubina Bene Gesserit del duque Leto, en la extraña forma del combate proveniente del estilo Branna Bindu de las Bene Gesserit, así como de la voz para doblegar las mentes a su voluntad, aquel que más adelante sería nombrado como Usul por los Fremen, se convertiría en el ejemplo perfecto de lo que un gobernante debería ser. Contrariando las órdenes de la sororidad, Lady Jessica, como gesto de su absoluto amor hacia el duque, optó por darle un hijo y no una hija, tal y como lo había ordenado la misionaria protectiva, institución Bene Gesserit encargada de perfeccionar el legado genético de las grandes casas del imperio con la finalidad de hallar al Kwisatz Haderach, aquel que marcaría el camino, quien tendría control absoluto de la presciencia y el acceso a las memorias pasadas de sus ancestros. La misionaria protectiva había dispuesto, tras generaciones de artimañas, mezclar la sangre de los Atreides con la de sus mortales enemigos, los Harkonnen, acabando así con siglos de conflicto entre ambas casas, dando como resultado al Kwisatz Haderach perfecto. Para ellas, por supuesto. Un hombre Bene Gesserit dirigido por las regentes de la casa capitular. Pero este no fue el caso de Muad'Dib. No solo se reveló como el Lisan al-Gaib, la voz de otro mundo, sino que se erigió como un gran líder guerrero entre los Fremen más escépticos tras la caída de su casa a manos de los Sardaukars imperiales y de la sádica casa Harkonnen, logrando así afianzar la profecía implementada tiempo atrás por la sororidad, la profecía del Mahdi, aquel que llevaría a los Fremen al paraíso, aquel que viene de otro mundo y es uno con el desierto, siendo el elegido por Shai Hulud para liberar al hostigado pueblo Fremen de la tiranía y el saqueo del imperio. No obstante, nuestro querido joven duque solo quería vivir una vida Fremen, al margen de lo que muchos decían que era su destino, albergando la esperanza de hallar dicha en su trágica existencia. Lamentablemente para Paul Atreides, sus esperanzas se verían truncadas por los hilos del destino. Añoraba a su padre y albergaba un gran odio hacia sus verdugos, sintiendo a su vez un rencor cada vez mayor hacia su madre, quien no solo le había condicionado a ser alguien que no quería ser, sino que además le hizo partícipe del legado genético de la familia que condenó a la suya a la perdición. Los Harkonnen, siendo nieto del barón Vladimir Harkonnen. Pese a ello, tras ingerir el agua de vida, sus visiones se cohesionaron, dejando de ser fragmentos rotos de un espejo quebrado, para convertirse en el nítido reflejo de la realidad que se avecina, pudiendo discernir más allá del espacio y del tiempo. Tras acabar con la casa Harkonnen y con aquellos que les apoyaron,
Paul Muad'Dib Atreides se alzó como el emperador del universo conocido, despojando a la dinastía Corrino del trono del León Dorado. Con su victoria, los Fremen llevaron la religión de Sumadi más allá de Arrakis, en la Guerra Santa que purgaría la galaxia, cegando miles de millones de vidas a su paso. Sería conocida como la Yihad de Muad'Dib, expandiendo por el universo la religión que rendía culto al Mesías de Dune. Su culto. Durante la Guerra Santa, Paul Usul Muad'Dib Atreides, emperador del universo conocido, desplazaría la corte imperial del planeta Kaitain a Arrakis, nueva residencia permanente del emperador y su familia. Pese a haber acabado con los Harkonnen y haber despojado a los Corrino de su poder, la casa de los Atreides aún tenía poderosos enemigos, mucho más poderosos que los temibles Sardaukar de Saddam IV y los pérfidos Harkonnen. Ahora se enfrentaban a la Cofradía Espacial, la Bene Tleilax y, por supuesto, a la Bene Gesserit, quienes confabularon en secreto para destituir al nuevo emperador de su absolutista cargo, para restablecer el equilibrio en el imperio, un equilibrio dominado por las élites, que corrompían no solo al Landsraad, sino a todas las instituciones imperiales, sirviéndose de varias Fremen que despreciaban lo que Muad'Dib le había hecho a su mundo con la terraformación de Dune. Como dicen los navegantes de la cofradía, la especie debe fluir. Los Tleilachu urden un plan trayendo de nuevo a la vida a Duncan Idaho, el maestro de armas de los Atreides, y un gran amigo del emperador, condicionándole como filósofo Sensuní y Mentat, como regalo de la Bene Tleilax para el nuevo emperador. Un regalo envenenado, por supuesto. Habían implementado en Duncan, ahora llamado Hythe, instrucciones para servir al nuevo emperador, ganándose su confianza para, en última instancia, acabar con su vida. Sin embargo, si por algo se conoce al maestro de armas de los Atreides, es por su inquebrantable lealtad hacia los nobles de Caladan. Superando su condicionamiento genético, Duncan renace y absorbe a la personalidad de Hythe, algo nunca antes visto en un Gola, siendo esta la primera de las muchas resurrecciones del poderoso Duncan Idaho, logrando frustrar así los planes de los conspiradores, ofreciéndoles una lección que jamás olvidarían. Ni en esta vida, ni en las otras, podrán domar al férreo Duncan Idaho. Tras un atentado que tenía por objetivo acabar con su vida, Paul pierde la vista a causa de unas terribles quemaduras de piedras, bombas atómicas explotadas cerca de su posición. Tras encargar la creación de ojos Tleilachu para los afectados de su séquito, decide prescindir de estos usando la presciencia como su nueva visión, sin necesidad de guías o bastones, infundiendo un profundo terror entre sus fieles, quienes conocen el destino de aquellos que quedan ciegos en la cultura Fremen, atónitos ante la imponente presencia del emperador que sin ojos era capaz de ver nítidamente. En sus tiempos en el Sitch Tabar, tras la muerte de su padre, Paul se enamora de una joven sayadina, Chani Kynes, hija de Liet Kynes, el planetólogo imperial, quien le enseña los caminos del desierto y con quien tendrá a su primer hijo, quien muere en el ataque al Sitch Tabar perpetrado por el Navarón Feyd-Rautha Harkonnen, quebrando así por siempre sus esperanzas de vivir como un hombre corriente. Para consolidar su reinado así como su legitimidad al trono, Paul debe casarse con Irulan Corrino, hija mayor del anterior emperador Saddam IV Corrino. Pese a esto, jamás mostraría afecto alguno a su esposa, ya que su corazón le pertenecía a su cijaya, Chani, quien sería la madre de sus hijos y su concubina. Chani, ahora madre de dos mellizos, Leto y Gánima, muere durante el parto,
hecho provocado por las drogas que la consorte de Paul, Irulan, le inoculaba por orden de la Bene Gesserit para evitar que la estirpe Atreides prosiguiese su camino lejos de la tutela de la sororidad. Abatido por el dolor, asesina al danzarín rostro Sitael, miembro de la conspiración contra su persona, quien intenta sobornarle con crear un Ghola de Chani tras fallar el atentado que iba a ser ejecutado por Hyde, el Ghola de Duncan, Idaho, intentando por todos los medios controlar a Paul. Sin éxito, pues una Chani Trilachu jamás sería su cijaya. Tras el nacimiento de sus hijos, decide poner fin a su reinado como emperador, pues no fue capaz de ver a su hijo Leto II a través de la presciencia, por lo que, siguiendo la tradición Fremen, decidió entregarse al desierto, tal y como dictaba la tradición. Los ciegos eran entregados a Sai-Hulud, dejando a su hermana menor, Santa Alia del Cuchillo, como regente del Imperio Atreides y tutora de sus hijos, quienes eran prenacidos debido a las altas dosis de especia consumida por su madre durante su embarazo. Esta acción significó para los Fremen que el interés de Paul era por la tribu, y que incluso él, Usul, Paul, que era Muad'Dib, no estaba por encima de la ley de Arrakis. Muad'Dib había muerto. El Mesías de Dune se había entregado al desierto que lo vio nacer, como Fremen, habiendo completado su obra, terraformando Arrakis en un paraíso para los Fremen y perpetuando la dinastía de los Atreides, perdiéndose a sí mismo por el camino y a su amada. Sintiendo el alivio de un hombre a las puertas de la muerte, el emperador del universo conocido se adentró en las eternas arenas de Dune para no volver a ser visto jamás. Pero, ¿murió Paul Atreides? Años después del exilio de Muad'Dib, aparece en los lugares más concurridos de Arrakis una voz disidente. Una voz elocuente, ensordecedora y profundamente rica de la cultura Fremen. Una voz emitida por un anciano ciego que se sirve de un bastón y un joven lazarillo Fremen para caminar, mostrando a su vez que no necesita de estos para hacerlo. Un hombre que desafía al gobierno Atreides de Arrakis de la misma manera que maldice la terraformación del planeta. Un hombre alto, delgado, de múltiples arrugas en su rostro, propias del desierto profundo, y con 2 cavidades cauterizadas por ojos, propias de los quemadores de piedras. Armas que afectaron a Paul y a su séquito en aquel atentado. Todos recuperaron sus ojos, todos, salvo uno, el propio Muad'Dib. ¿Era, pues, este anciano Muad'Dib? Tras crear disidencia e incitar a las gentes a la insubordinación contra los Atreides, aquel hombre que advertía a la población sobre los peligros de un Arrakis verde fue ganando cada vez más seguidores, hasta que se reveló ante Leto II como su padre, recorriendo juntos Arrakis para finalmente oponerse a Dahlia. Ahora, poseída por el espíritu del barón Vladimir Harkonnen, puesto que éste se hallaba en una de las memorias pasadas de la pobre Santa Alia del Cuchillo. El predicador, tal y como se le conocía ahora, haría un último gesto de amor hacia sus hijos. Sumido en el dolor de la decisión de Leto de convertirse en Dios emperador y seguir la senda dorada, Paul toma su última decisión, no como duque Atreides, ni como emperador, ni siquiera como Usul o Muad'Dib, sino como Paul. Simplemente Paul, ayudando a su hijo por última vez, como distracción el día del matrimonio de su hija Gánima con Faradán Corrino, encontrando la muerte de la forma más irónica y trágica posible, a manos de sus propios sacerdotes fanáticos, sacerdotes del culto a Muad'Dib, entregándole así su agua a su hijo Leto, quien pasaría a convertirse más adelante en el dios emperador, el avatar de Sai-Hulud y poseedor del agua del Mesías.
La historia de Paul Atreides es la gran tragedia de Dune. Un hijo que no debería haber nacido se convierte en alguien que jamás debió ser. Perdió a quienes amaba y se enfrentó a lo que él mismo construyó para proteger lo último que le quedaba tras una desdichada vida: su conciencia. Pudo reconocer en los nuevos Fremen la debilidad de una sociedad acomodada y débil. Unos Fremen hinchados por agua. La misma que juró derrocar en sus tiempos revolucionarios una sociedad aletargada, pobre y absolutamente doblegada a la voluntad de los Corrino. Como dijo alguien alguna vez, los tiempos difíciles crean gentes fuertes. Las gentes fuertes crean tiempos apacibles. Y estos, agentes débiles, que darán lugar a tiempos difíciles, creando el uroboros temporal de la paradoja humana. El durmiente despertó, pero Paul Atreides al fin pudo descansar en paz. Eterno sea el descanso de aquel que nos liberó 2 veces del mal, del ajeno y del propio. El hombre que marcó el devenir del universo con sus actos. Paul, quien era Muad'Dib. Paul Atreides, el hombre que tomó el desierto y lo domó. Controló el flujo de la especia. Aquel que se enfrentó a las grandes escuelas imperiales y las doblegó a la nada. Larga sea la vida de aquellos que luchan. Y recordad, caminantes de Arrakis, la especia debe fluir. Adiós, Paul Atreides. Adiós, Muad'Dib. Gracias, predicador. Gracias.